buscar nuevas rutas al Asia. Repito, hacia el año de 1400, hacia el siglo XV, frente a este comercio cerrado árabe e italiano, comerciantes de otros países empezaron a buscar nuevas rutas al Asia. Portugal y España. España y Portugal, ubicados en la península ibérica. Los portugueses y los españoles jóvenes, a partir de 1400, buscaron nuevas rutas para llegar al Asia. Los portugueses navegaron por África, los españoles navegaron por el oeste y llegaron a América. Lo vamos a ver a continuación, ¿verdad? ¿Qué pasó en 1453? Mira, en 1453 se produce la caída de Constantinopla. Cuando en 1453 cayó Constantinopla, el comercio con Asia quedó cortado. Quedó trunco definitivamente, ¿no? Quedó fracturado, ¿no? Quedó cortado. O sea, si cayó Constantinopla, el puerto más importante, el comercio con Oriente quedó sencillamente cortado. Los otomanos tomaron Constantinopla. Con la toma de Constantinopla, en 1453 llegó a su fin la Edad Media, se inicia la Edad Moderna, ¿verdad? Pero a partir de 1453, los europeos intensificaron la búsqueda de nuevas rutas al Oriente. Mira, por favor, ahí está, los viajes de Portugal. No, te cuento esto. Los portugueses fueron los primeros que empezaron con estos viajes hacia las Indias Orientales. ¿Y qué factores jugaron a favor? Primero, factor geográfico. La excelente ubicación de Portugal frente al Atlántico. Portugal es un país que está frente al Atlántico, lo que aprovecharon la excelente ubicación frente al Atlántico. 1, 2. También Portugal es importante porque por el apoyo que brinda la corona. En Portugal gobernaba la famosa Casa de Avis. Los reyes de Portugal apoyaron estos viajes exploradores hacia las Indias Orientales. La modernización del puerto de Lisboa. Entonces hay un factor geográfico, el apoyo también de los reyes de Avis. ¿Quiénes fueron los principales reyes de Portugal en el siglo XV? Pues en Portugal gobernaron Juan I, Enrique el Navegante, Juan II, entre otros reyes más. Entonces el apoyo de Juan I, Enrique el Navegante, Juan II y otros reyes de Portugal en el siglo XV. El más conocido es Enrique el Navegante. Recuerda que Enrique el Navegante, rey de Portugal, en 1427 fundó la famosa Escuela Náutica de Sagres. La fundación de la Escuela Náutica de Sagres en 1427, Enrique el Navegante, a orilla del Cabo de San Vicente, agrupaba a los mejores marinos, cartógrafos y astrónomos, y tenía también un gran observatorio. ¿Esa institución para qué se fundó? Se fundó con la finalidad de promover los viajes de exploración portuguesa hacia las Indias Orientales. Sin embargo, los viajes de Portugal fueron una verdadera empresa estatal. El apoyo económico. La corona portuguesa invirtió en estos viajes. Los reyes de Avis o la Casa de Avis invirtió en estos viajes de exploración. O sea, hay un respaldo económico también, ¿no? Bien, entonces, luego no había que los portugueses buscaron llegar a la India, ¿no? ¿Y por dónde navegaron? Navegaron por las costas de África. Navegaron por la costa de África para llegar a la India. Estaban convencidos que navegando por África se podía llegar a la India, y es correcto. ¿No? Pregunta. ¿Quiénes fueron los principales navegantes portugueses? Entre otros, ahí está, en 1487. Por ejemplo, en 1487 destaca Bartolomé Díaz. Bartolomé Díaz es un portugués que llegó al Cabo Tormentoso, o sea, llegó al extremo sur de África, al Cabo Tormentoso, como le llamaron también el Cabo de Buena Esperanza. Repito, Bartolomé Díaz llegó al Cabo Tormentoso, el Cabo de Buena Esperanza en la parte sur de África. Y más adelante, en 1498, Vasco da Gama llegó a la India. Años después, reitero, en 1498, Vasco da Gama llegó a la India. Es el primer portugués que llegó a la India, ¿no? A la India Oriental en este caso. Y cuando regresa a Portugal recibe un título. ¿Qué título le da? El título de Almirante de los Mares de Indias. Repito, Vasco da Gama, jóvenes, regresa a Portugal y recibe el título de Almirante de los Mares de Indias, Vasco da Gama. Importante, creo que sí. Cuando en 1498 Vasco da Gama llegó a la India, ya Colón había llegado a América. Entonces, los portugueses buscaron el paso a la India navegando por África. Finalmente llegaron a las Indias Orientales. Pregunto, jóvenes. La pregunta es esta. Mientras los portugueses navegaban por África, ¿qué pasaba en España? España demoró en estos viajes. Los viajes de España son después. Y entonces la pregunta es esta. ¿Por qué los españoles demoraron? Porque habían problemas, ¿no? Entonces, mientras los portugueses navegaban por África, España enfrentaba la guerra de la Reconquista. ¿Qué ocurría en España? Recuerda que España, en el año 711, los árabes conquistaron España con Tarik. Tarik conquista España, venció a los visigodos en la famosa batalla de Guadalete.
Si bien es cierto, los árabes conquistaron España, conquistaron el 70% de ese país, la parte sur y la parte central. En el norte de España habían reinos que se mantuvieron fieles al cristianismo. ¿Cuáles son los principales reinos cristianos del norte? Asturias, León, Castilla, Aragón, reino del norte. Entonces los árabes conquistaron España, es correcto, pero conquistaron la parte sur y la parte central, la parte norte no. Desde que los árabes conquistaron España, los reinos cristianos lucharon por expulsarlos de ahí. A esas guerras entre árabes y cristianos, ¿cómo le llaman también? Le llaman reconquista. Recuerdo, se le llama reconquista a las guerras entre moros, los moros son los árabes, y los cristianos en España. Entonces, mientras España enfrentaba la reconquista, los portugueses navegaban por África, no tenían problemas. España tenía problemas internos. La reconquista se inicia en el siglo VIII. Durante muchos siglos, los reinos cristianos intentaron sacar a los árabes, pero no lo pudieron hacer. En la vida todo cambia. Hacia el año de 1475, ojo, siglo XV, ¿no? En el año de 1475 en España hay un proceso de reunificación. Aquí se le llama reunificación. Se le llama reunificación de España a la unión de los reinos más grandes de ese país. Es que en 1475 en España se unen el reino de Castilla y el reino de Aragón. Castilla y Aragón se unen. ¿Y cómo se unen? Porque sus dos soberanos contraen matrimonio, los reyes católicos, ¿no? Entonces en 1475 los reyes católicos se casaron y unieron dos reinos, ¿no? Castilla y Aragón. Bueno, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, ¿verdad? Y fundaron una nueva dinastía. Aparecen los Trastámaras. Los Trastámaras son los reyes católicos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cuál es el mérito de estos soberanos? Reunificaron la monarquía y a partir de entonces iniciaron una cruzada. Bueno, los reyes católicos iniciaron una cruzada y bajaron de norte a sur y vencieron en diferentes batallas. Desde entonces bajaron lentamente hacia el sur, vencieron en diferentes batallas. Por ejemplo, ¿cuál fue la batalla final? La batalla final fue el 3 de enero de 1492. ¿Saben? El 3 de enero de 1492 se produce la histórica toma de Granada. Repito, el 3 de enero de 1492 se produce la famosa toma de Granada. Granada es una ciudad que está al sur de España. ¿Qué significó? Significó el fin de la reconquista y la expulsión definitiva de los árabes. En Granada, los reyes católicos vencieron al último soberano musulmán, Boabdil. Significó la derrota de Boabdil, último jefe musulmán, fin de la reconquista y el fin de la presencia musulmana en España, ¿no? Entonces, mientras los portugueses navegaban por África, mientras Bartolomé Díaz llegaba al Cabo Tormentoso, ¿qué pasaba en España? En España habían problemas con los árabes, la reconquista, ¿verdad? Pero finalmente en España los árabes fueron derrotados. Y recién, entonces, después de la reconquista, o sea, después de la toma de Granada, que hacen los reyes católicos, entonces apoyaron el famoso proyecto de Colón. El proyecto de Colón. Ahí está Cristóbal Colón, ¿o no? Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Alguna pregunta, muchachos? Estamos tratando de dar algunas ideas puntuales. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Pregunta, chicos, de ustedes, tal vez. Veamos los viajes de Colón, ¿te parece? Entonces, los viajes de Colón, el proyecto de Colón. ¿En qué consiste el proyecto de Colón? Llegar a las Indias Orientales navegando por el Mar Tenebroso, por el oeste. Repito, llegar a las Indias Orientales navegando por el Mar Tenebroso, por el oeste. Bueno, es un proyecto bastante arriesgado, ¿no? Pero ¿en qué se sustenta el proyecto? O sea, todo proyecto, bueno, primera idea. Colón decía, ¿por qué es posible esto? Porque la Tierra es esférica. Colón estaba convencido que la Tierra es redonda. Si parte de un punto, da la vuelta y regresa al mismo punto, ¿no? Entonces, primero, porque la Tierra es esférica. Segundo, porque la distancia es menor. La distancia entre España y las Indias Orientales es aproximadamente 485 leguas. Algo así como 2.870 kilómetros, ¿no? Y estos 2.870 kilómetros serían navegados en 2 meses. Colón calculaba como distancia 2.870 kilómetros hasta las Indias Orientales en 2 meses de navegación. Y tercero, Colón decía, no existe el Mar Tenebroso. El Mar Tenebroso es un mar navegable como otro mar del mundo. El Mar Tenebroso es el Mar Océano. Colón llamó Mar Océano al Mar Tenebroso. Hoy le llamas Océano Atlántico. Reitero, ¿cuál es el sustento científico del proyecto de Colón? ¿La Tierra es redonda?
no existe el Mar Tenebroso, y además la distancia es menor, exactamente son 2.860 kilómetros en 2 meses. Este proyecto de Colón no es un proyecto original. Ese proyecto fue recopilado de 2 autores. La pregunta es, ¿quiénes influyeron en Colón? Colón había leído algunos autores clásicos, ¿no? Entonces se pregunta, jóvenes, ¿qué autores influyeron en Colón? Veamos, Colón fue lector de Claudio Ptolomeo. Claudio Ptolomeo es un astrónomo de Alejandría. Colón fue lector de Ptolomeo, el Almagesto o Sintaxis. Ptolomeo había publicado la obra Sintaxis, el Almagesto. En el Almagesto, Ptolomeo ratificaba que la Tierra es esférica. Colón también fue lector de Marco Polo. Había leído a Marco Polo, había leído El Millón de Marco Polo, o el llamado Libro de la Maravilla. Recuerda que en El Millón Marco Polo, ¿qué describe? En El Millón Marco Polo describe la riqueza de Catay o China. Entonces, Colón fue lector de Ptolomeo, de Marco Polo, fue lector de Pero de Ailí. Pero de Ailí, obra El Imago Mundi. El Imago Mundi de Pero de Ailí. En esta obra, este sacerdote calculaba la distancia, 485 leguas. Además, fue lector de Nicolás de Perestrelo, Martín Behaim, ¿no? Pablo de Toscanelli, etcétera, etcétera. Entonces, recuerda, el proyecto de Colón recibe el soporte de ¿quiénes? ¿A quiénes había leído Colón? Claudio Ptolomeo, ¿no? Marco Polo, Martín Behaim, Nicolás de Perestrelo, Pero de Ailí, por ejemplo, y otros autores más, ¿no? Entonces, Colón elabora su proyecto a llegar a las Indias Orientales navegando por el oeste, en este caso por el Mar Tenebroso, ¿verdad? Bueno, pero no mucha gente confiaba en Colón. Recuerda que todo proyecto requiere financiamiento económico. Para hacer un viaje a las Indias Orientales se requiere dinero. En 1484, Colón llegó a la corte de Lisboa. Colón llegó a Lisboa y presentó su proyecto ante el rey de Portugal. Pero fue rechazado. Fue rechazado porque los portugueses decían que el paso está por África, no por el oeste. San Juan II de Portugal rechazó el proyecto de Colón. Y algún tiempo después Colón llegó a España. Colón llegó a España, en donde fue rechazado en un primer momento por la Junta de Salamanca. La Junta de Catedráticos de la Universidad de Salamanca rechazó el proyecto de Colón en España. Además, España tenía otra prioridad. ¿Qué prioridad tenía España? España tenía como prioridad la lucha contra los musulmanes. En España Colón fue rechazado. Entonces, en un primer momento, como que nadie hacía caso a Colón, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasó después? En España se produce la histórica toma de Granada. El 3 de enero de 1492, la toma de Granada. Después de la toma de Granada, renace el interés por apoyar el proyecto de Colón. 4 meses después, el 17 de abril, fecha histórica, ¿no? El 17 de abril de 1492, reitero, 4 meses después, el 17 de abril de 1492, Colón firmó la llamada capitulación de Santa Fe, ¿no? La capitulación de Santa Fe. Jóvenes, la capitulación de Santa Fe autorizaba el primer viaje de Colón. ¿Quiénes firmaron la capitulación? Entre Colón e Isabel de Castilla. Reitero, Colón e Isabel de Castilla firmaron la llamada capitulación de Santa Fe, ¿correcto? En la capitulación de Santa Fe, Colón obtiene beneficios, claro, beneficios. ¿Qué beneficios obtiene Colón? Obtiene beneficios económicos, el 10% de las utilidades. El 10% de las utilidades, ¿no? A favor de Colón. Pero también Colón obtiene títulos. El título de virrey, gobernador, y el título de almirante, almirante del mar Océano. Virrey, gobernador, almirante del mar Océano. Y además el título de don Cristóbal Colón. ¿Qué significa don? Don significa origen noble. Ojo, entonces, beneficios para Colón. Económicos, el 10% de las utilidades. Políticos, virrey, almirante del mar Océano, gobernador y el título de don. Don significa de origen noble, don Cristóbal Colón. Bueno, la capitulación de Santa Fe dio el respaldo político a Colón, pero España no invierte dinero. La monarquía española estaba en problemas económicos. España no apoyó económicamente a Colón. España solamente respalda políticamente, pero no apoyó económicamente. Entonces, ¿Colón qué tiene que hacer? Colón buscó socios particulares. La empresa de Colón fue una empresa particular. Repito, la empresa de Colón fue una empresa particular. ¿Quiénes fueron los socios de Colón? ¿Fue una empresa privada? No. ¿Quiénes apoyaron a Colón? Por ejemplo, tenemos Luis de Santángel. Luis de Santángel es un financista del primer viaje de Colón. Aportó dinero, Santángel. Los hermanos Yáñez Pinzón, que aportaron carabelas. Los hermanos Yáñez Pinzón aportaron la niña y aportaron la pinta. La niña, la pinta, los hermanos Yáñez Pinzón. Juan de la Cosa es el dueño de la Santa María. Entonces,
Con el apoyo de inversionistas particulares, con el apoyo de Sant'Ángel, con el apoyo de los hermanos Ñañez Pinzón, con el apoyo de Juan de la Cosa y de otros socios más, Colón organiza su empresa. España solamente respaldó políticamente, pero la empresa de Colón fue una empresa privada, participaron socios particulares. ¿De acuerdo? Pregunta, jóvenes, ¿cuándo fueron los viajes de Colón? ¿Recuerdas? ¿Cuándo fueron los viajes de Colón? ¿Cuántos viajes hizo Colón para América? 3, 4 o 5. Vamos a ver. Los viajes de Colón fueron 3, ¿seguro? Los viajes de Pizarro fueron 3. Los viajes de Pizarro fueron 3. ¿Cuántos fueron los viajes de Colón? 4 o 5. Vamos, chicos. Sin temor. Por supuesto que fueron 4. Los viajes de Colón. Entonces, chicos, veamos los viajes de Colón. No olvides, la capitulación de Santa Fe autoriza el primer viaje. Así de manera general, ¿verdad? Veamos los viajes al toque, porque en realidad es un tema muy extenso esto. El primer viaje de Colón. ¿Ya? El primer viaje es en el año de 1492. Partió el 3 de agosto de 1492 del puerto de Palos, hacia el oeste, hacia el Mar Tenebroso. En este primer viaje, ¿qué lugares recorre? Llegó a América, recorre la isla de Guananí, a la cual llamó San Salvador, la isla de Cuba, o Juana, la isla de Haití, la Española. Entonces, en América recorre Guananí, San Salvador, la isla de Cuba, Juana y Haití, la Española. ¿Cuáles son los hechos más importantes? ¿No? El 7 de octubre de 1492, habían pasado 2 meses. El 7 de octubre de 1492 hay una rebelión en la tripulación de la Santa María. Habían pasado 2 meses y la tripulación estaba desesperada. La tripulación le pide a Colón regresar a España porque se acaban los alimentos, se acaban las provisiones. Pero Colón logra calmar. Colón calmó los ánimos y pide unos días más de plazo. 5 días después, el 12 de octubre de 1492, el marino Juan Rodríguez de Bermejo, a quien llaman también Rodrigo de Triana, ¿no? Entonces, el 12 de octubre de 1492, Juan Rodríguez de Bermejo, llamado también Rodrigo de Triana, ya, entonces Rodrigo de Triana dio el grito de tierra, ¿no? ¿A dónde habían llegado? Habían llegado a la isla que llamaban Guananí, pero la llamaron San Salvador. Era el 12 de octubre de 1492. Y después de San Salvador recorre Cuba, Haití, la Española, ¿correcto? El 23 de diciembre de 1492, escucha por favor. Entonces, el 23 de diciembre de 1492, en la isla de Haití, en Haití, encalló la Santa María. La Santa María es la nave capitana. Naufragó la Santa María, ¿no? Naufragó la Santa María y quedaban solamente 2 carabelas, la Niña de la Pinta. Naufragó la Santa María y con los restos de esa embarcación Colón levantó un fuerte, la construcción del Fuerte Navidad. En la isla de Haití, repito, en Haití, como encalló la Santa María, con los restos de esa embarcación Colón levantó el Fuerte Navidad. El Fuerte Navidad, y ahí dejó a 40 colonos, ahí dejó a 40 españoles. Dejó a 40 españoles y los demás regresaron a España. Pero Colón pensó que estaba ¿en dónde? Colón pensó que estaba en la región de Zipango, o sea, Japón. Colón pensó que estas islas, ¿no? Pensaba que estas islas pertenecen al archipiélago de Zipango. ¿Qué cosa es Zipango? Zipango es Japón. Colón pensó que estaba en las Indias Orientales, o sea, pensó que estaba por otro lado, ¿verdad? En realidad estaba en América, ¿no? Bien, entonces regresó a España en 1409, pensando que había llegado a Zipango, o sea, a las Indias Orientales. Muy bien, el viaje descubierto. Segundo viaje. El segundo viaje es en 1493. Al segundo viaje, ¿cómo le llaman también? El viaje colonizador. Repito, el segundo viaje en 1493 es el llamado viaje colonizador. Más carabelas, más tripulantes. El objetivo es... ¿Y qué significa colonizar? Colonizar significa ocupar los territorios. Colonizar significa ocupar los territorios descubiertos, algo, ¿no? Entonces, 17 carabelas y más tripulación. ¿Cuáles son los hechos más importantes? ¿O qué lugares recorre? Pues en el segundo viaje Colón recorre las pequeñas Antillas. Las pequeñas Antillas en América Central, la isla Martinica, la isla Dominica, la isla Guadalupe. Colón recorre en el segundo viaje, ahí estamos, ¿no? Entonces en el segundo viaje, la isla de Boriken, le llamó Puerto Rico. Boriken, Puerto Rico. Y también recorre la isla de Jamaica, le llamó Santiago. Entonces las pequeñas Antillas, Puerto Rico, Jamaica, en América Central. Y después de recorrer estos lugares, Colón regresó a Haití. Colón regresó a Haití para brindar auxilio a los tripulantes que había dejado en el Fuerte Navidad. Y cuando Colón regresó a Haití, el Fuerte Navidad había sido saqueado.
había sido saqueado y los tripulantes habían sido muertos. Los indios se habían rebelado contra la tripulación y habían matado a todos. A pesar de eso, Colón establece la fundación de la isla. No olvides, la Isabela fue la primera ciudad española en América toda. La Isabela, repito, la Isabela fue la primera ciudad española en el continente americano. Jóvenes Colón fundó la Isabela en el segundo viaje. ¿Por qué es importante la fundación de la Isabela? Porque iniciaba el proceso de colonización. Repito, la fundación de la Isabela iniciaba el proceso de colonización del nuevo continente. ¿Ya? Bien. Además, Colón establece los repartos. Establece los repartos. ¿Qué significa repartir? Dar a cada quien lo que le toca. Colón repartía tierras y también repartía a los indios. Reparte tierras y reparte a los indios como gobernador de esos territorios. Sin embargo, los repartos provocaron discusiones. Los repartos provocaron discusiones entre la tripulación que cada vez quería más. O sea, el segundo viaje termina mal, ¿no? En el segundo, los tripulantes descontentos protestaron ante Colón porque la ambición salió a flote y entonces la tripulación estaba descontenta con el gobernador Colón. Siguiente viaje. Entonces, hasta ese momento, recuerda, a propósito, si te das cuenta, en el primer y segundo viaje Colón que recorre, en los dos primeros viajes, Colón recorre la zona insular de América, recorre islas, Guananí, Cuba, Haití, las pequeñas Antillas, o sea, Colón recorre la zona insular. Colón recorre la zona insular de América y Colón decía que estas islas pertenecen al archipiélago de Zipango. Repito, Colón pensaba que estas islas pertenecían al archipiélago de Zipango, o sea, Japón. Japón es un conjunto de islas y Colón pensó que estaba por ahí. Grave error. Tercer viaje. El tercer viaje es en 1498. 1498, ¿no? Colón decía, si esto es Japón, ahora busquemos Catay. ¿Qué cosa es Catay? China, ¿no? En el tercer viaje, Colón buscaba las costas de Catay, la parte continental. Colón buscaba Catay, China, que es una parte continental. Colón le llamó tierra firme. Colón buscó hasta las costas de Catay o tierra firme de Catay, en China, ¿verdad? ¿Qué lugar recorre? Buscando las costas de Catay, China, recorre la isla Trinidad y Tobago, la isla Margarita y recorre las costas de Venezuela. Fíjate en el mapita. En el tercer viaje Colón tocó por primera vez las costas de América del Sur. Recorre las costas de Venezuela, el Golfo de Paria y el río Orinoco. Entonces recorre Venezuela, el río Orinoco, Venezuela en América del Sur, bueno, ¿no? Y después de recorrer estos lugares, Colón regresó a Haití. Entonces recorre Venezuela, ¿no? Trinidad y Tobago, la isla, y después regresó a Haití. Y cuando Colón regresa a Haití, enfrentó problemas. En Haití hay problemas entre Colón y su hermano. Bartolomé Colón había fundado Santo Domingo. Colón enfrentó a su hermano Bartolomé Colón, quien había fundado Santo Domingo, y desconocía los títulos de Cristóbal Colón. Y también Colón enfrentó a la tripulación, Francisco de Roldán. Los tripulantes encabezados por Roldán, la tripulación encabezada por Roldán desconoce los títulos de Colón, significa que hay problemas. Hay enfrentamientos entre los marinos. Para poner fin a estos enfrentamientos, para poner fin a estos pleitos, España envía a un gobernador, Francisco de Bobadilla. Entonces Bobadilla fue enviado por la corona española para llegar a América, en todo caso llegó a Haití, ¿no? Con la finalidad de impartir justicia, el juez y gobernador Francisco de Bobadilla. Pero cuando Bobadilla llegó a Haití o la española, los tripulantes acusaron a Colón. Y Bobadilla, llevado por las acusaciones y llevado por los chismes de la tripulación, Bobadilla apresa a Colón y lo remite a España. O sea, jóvenes, Colón regresó a España cargado de cadenas. En el tercer viaje, Colón regresó a España preso, acusado de varios delitos. Colón fue apresado por Francisco Bobadilla. Cuando Colón regresa a España, presentó su queja ante la corte de ese país, presentó su queja ante la corte de España y fue dejado en libertad. Los reyes católicos acusaron a Bobadilla de abuso de autoridad. Bobadilla fue acusado por abuso de autoridad y fue destituido. Y en su lugar fue nombrado Nicolás de Obando. Cayó Bobadilla, asume Nicolás de Obando hacia el año de 1500. Nicolás de Obando era el nuevo gobernador de Haití o la española. Veamos el cuarto viaje de Colón. El cuarto viaje de Colón es en 1502. 1502, estamos en el siglo XVI, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este viaje? Colón decía, si esto es Japón, si llegamos a Catay, entonces ahora buscaba un paso directo a la India. Objetivo, encontrar un paso directo a la India oriental.
Entonces, buscando un paso directo a la India, Colón partió de España. ¿Y qué lugar recorre? Recorre las costas de América Central. Recorre Honduras, Panamá, Nicaragua y Costa Rica. América Central, Honduras, Panamá, Nicaragua y Costa Rica en América Central, pero frente al Atlántico. Y Colón decía, esto es tierra firme. Colón recorre las costas de tierra firme, ¿no? América Central, pero frente al Atlántico, ¿de acuerdo? Bien. Y después de recorrer estos lugares, buscando el paso a la India, ¿no? Entonces Colón regresó a Haití, regresa a Haití, ¿correcto? Haití, bien. Pero cuando Colón regresó a Haití, el nuevo gobernador, ¿no? Entonces cuando Colón regresó a Haití, el gobernador Nicolás de Obando no le permite desembarcar. Nicolás de Obando no le permite desembarcar y desconoce los títulos de Colón. Repito, en el cuarto viaje, Nicolás de Obando desconoce los títulos de Colón y no le permite desembarcar. Entonces, bien. Entonces, chicos, Nicolás de Obando no le permite desembarcar y desconoce los títulos de Colón a nombre de los reyes de España. O sea, finalmente España desconoce los acuerdos de Colón en la capitulación de Santa Fe. Entonces, Nicolás de Obando no le permite desembarcar. Colón naufragó frente a las costas de Jamaica. Naufragó en Jamaica, logró salvar su vida y finalmente regresa a España. El cuarto viaje terminó en el año de 1504. Entonces, jóvenes, termina en 1504. Y cuando Colón regresó a España, ¿de qué se entera? De la muerte de Isabel de Castilla. En España había muerto Isabel de Castilla. Había muerto Isabel de Castilla, su protectora, con ella había negociado la capitulación de Santa Fe. 2 años después, el 20 de mayo de 1506 murió Colón. El 20 de mayo de 1506 murió Colón, olvidado por la corona española, y los títulos que había ganado nunca le fueron reconocidos, ¿no? Bien, Colón murió pensando que había llegado a las Indias Orientales. Colón murió pensando que había llegado a Zipango, Japón, pensó que había llegado a China o Catay, pensó que había llegado a las Indias Orientales, y en realidad estaba en América. No olvides. Entonces, en 1492, el primer viaje de Colón. Colón descubre, entre comillas, América, 1492. Pero te pregunto lo siguiente. Jóvenes, cuando Colón descubre América, supuestamente en 1492, ¿quién gobernaba en Portugal? Cuando Colón llegó para América, supuestamente las Indias, ¿verdad? En Portugal gobernaba Juan II. Juan II, rey de Portugal. Aquí viene la pregunta. Pregunto, ¿cómo reacciona Portugal ante el éxito de Colón? ¿Cómo reacciona Juan II ante el éxito de Colón? Cuando el rey de Portugal se entera que supuestamente Colón llegó a las Indias Orientales, el rey de Portugal reclamó ante el Papa Alejandro VI. Portugal reclamó ante el Papa. Recuerda que Portugal era un país muy poderoso. Portugal y España eran los países más poderosos de Europa. O sea, eran países porque tenían mucha influencia en la Iglesia Católica también, ¿verdad? Entonces, ante el éxito de Colón, el rey de Portugal, llamado Juan II, reclamó ante el Papa Alejandro VI. ¿Qué pedía Portugal? Portugal pedía territorios en el mundo que Colón había descubierto, o sea, las Indias Orientales. Y entonces, ante la presión de Portugal que hace el Papa Alejandro VI, jóvenes, Alejandro VI emite 2 bulas. Una bula es un decreto papal. Estas bulas establecían el reparto del mundo, ¿no? Son las bulas de Alejandro VI, o son las bulas alejandrinas, repito, que establecían el reparto del mundo. 1493. En 1493, jóvenes, en 1493, la bula Intercosteras. Repito, en 1493, la bula Intercosteras. Alejandro VI. Se toma como referencia, fíjate en el mapa, se toma como referencia las Islas Azores. Se toma como referencia las Islas Azores y la región de Cabo Verde, en África. En 1493, en la bula Intercosteras, Alejandro VI le da a Portugal 100 leguas. Repito, en Intercosteras, Portugal recibe 100 leguas al oeste de las Azores. 100 leguas al oeste de las Azores, 1493. Pero con estas 100 leguas, ¿Portugal qué tocaba? Con estas 100 leguas, Portugal tocaba solamente el mar. Portugal tocaba el mar, solamente el mar. Continúa reclamando. Por eso que al año siguiente, en 1494, se firma o se emite la bula de Tordesillas. Repito, en 1494, el famoso Tratado de Tordesillas. En el Tratado de Tordesillas, Portugal recibe 270 leguas más. Recibe 270 leguas más agregadas a las 100 que ya tenía. Repito, primero 100
En Tordesillas, 270 leguas más agregadas a las 100 que ya tenía. Con estas 270 leguas más en el Tratado de Tordesillas, Portugal accede a Brasil. En Portugal obtiene las costas de Brasil, o sea, en América del Sur, ¿o no? La pregunta es esta. Cuando en 1493 y cuando en 1494 se emiten estas bulas, Colón se encontraba realizando ¿qué viaje? ¿Tienes una idea? Estas dos bulas, fíjate los años, estas dos bulas son paralelas a qué viaje de Colón. Primer viaje, segundo viaje, tercero, cuarto viaje. Tú dirás. Repito la pregunta, jóvenes. Las bulas de Alejandro VI, estas bulas, son paralelas a qué viaje de Colón. Primer viaje, segundo viaje, tercer viaje, cuarto viaje. Vamos chicos, participen. ¿Son paralelas? La respuesta es en realidad son paralelas al segundo viaje de Colón. El segundo viaje de Colón, te hago recordar, el segundo viaje de Colón, 1493 y termina en 1494. Repito, el segundo viaje de Colón, 1493 y termina en 1494. Entonces, paralelamente al segundo viaje de Colón se establece el nuevo reparto del mundo. O sea, mientras Colón habla a Isabela, mientras Colón recorría por las pequeñas Antillas, ¿sí, no? Entonces, en Europa se firmaban dos bulas, Intercosteras y Tordesillas. ¿Quién es el Papa? Alejandro VI es el mediador. ¿Qué países firmaron esos tratados? Portugal y España. ¿Quién es el mediador? El Papa, la Iglesia Católica, ¿verdad? En este caso, ¿ya? Muy bien. Entonces, jóvenes, Colón murió en 1506, ¿no? Colón murió en 1506 pensando que había llegado a las Indias Orientales. A la muerte de Colón en el año de 1508, por acá. Entonces, a la muerte de Colón en el año de 1508, se firmó la capitulación de Burgos. Se firmó la capitulación de Burgos. Es otra capitulación. Repito, la capitulación de Burgos. Mira, la capitulación de Burgos en 1508 autorizaba dos cositas. Autorizaba la colonización de tierra firme. Repito, la capitulación de Burgos autorizaba la colonización de tierra firme. Profesor, ¿qué cosa es tierra firme? Se le llamó tierra firme a las costas de América del Sur y de América Central frente al Atlántico. Se le llama tierra firme a las costas de América del Sur, lo tienes ahí, y América Central, pero frente al Atlántico. Colón le llamó tierra firme a Venezuela, Honduras, Panamá, Nicaragua, Costa Rica. Colón recorre tierra firme. Colón recorre Venezuela, tierra firme. Colón recorre Honduras, Panamá, Nicaragua, tierra firme, ¿o no? Pero frente al Atlántico, ¿no? Entonces, en 1508 se autoriza la conquista de tierra firme y también se autoriza la división de tierra firme. Se crearon dos gobernaciones. Pregunta, jóvenes. ¿Cuáles fueron las primeras gobernaciones de tierra firme? Dos, Nueva Andalucía y Castilla del Oro. Nueva Andalucía, a través del... se toma como referencia el Golfo de Urabá. Se toma como referencia el Golfo de Urabá. El Golfo de Urabá pasa por las costas de Panamá. Repito, se toma como referencia el Golfo de Urabá, que pasa por Panamá, occidente y oriente. Al occidente y al oriente de Urabá, correcto. Al oriente, América del Sur, Nueva Andalucía. Para Alonso de Ojeda. Nueva Andalucía para Alonso de Ojeda, gobernador. Al occidente de Urabá, Castilla del Oro, ¿para quién? Para Diego de Nicuesa. Diego de Nicuesa, Castilla del Oro, y Nueva Andalucía, Alonso de Ojeda. ¿Está bien? Ahí está. Fueron los primeros gobernadores de tierra firme. ¿De acuerdo? Un dato más. Recuerda esto. Bueno, escucha, joven. Entonces, ambos deberían colonizar sus gobernaciones. Así lo establecía la capitulación de Burgos en 1508. ¿Qué pasó con Alonso de Ojeda? Alonso de Ojeda abandona la empresa. En Nueva Andalucía, los indios estaban atacando constantemente a los españoles. Nueva Andalucía es una zona muy peligrosa para vivir. Es una zona con mucho riesgo. Así que finalmente Nueva Andalucía fue abandonada. Alonso de Ojeda abandona su gobernación ante el temor de morir por los ataques de los indios. Entonces, mientras que Nueva Andalucía fue abandonada, ¿qué pasó en Castilla del Oro? Ahí gobernaba Nicuesa. Pero Nicuesa falleció en 1510. Repito, Nicuesa falleció en 1510, ¿no? A la muerte de Nicuesa, allí se fundó la primera ciudad española en tierra firme. Se fundó la ciudad de Santa María la Antigua del Darién. En esta gobernación, Castilla del Oro, se fundó la ciudad de Santa María la Antigua del Darién. ¿Sabe por qué es importante? Pues Santa María la Antigua del Darién fue la primera ciudad española en tierra firme, o sea, en la parte continental, pero frente al Atlántico.
frente al Atlántico, Santa María la Antigua, el Darío. Una vez que se fundó la ciudad, ¿quién fue el alcalde? El alcalde fue Vasco Núñez de Balboa. Balboa fue nombrado alcalde de esta ciudad, pero estamos en el Atlántico, ¿verdad? ¿Y por qué es importante Balboa? Porque según algunos autores, Balboa tuvo las primeras noticias de la existencia del Tahuantinsuyo. Hacia el año de 1513, en Santa María la Antigua, Balboa tuvo noticia de que al otro lado de la ciudad, de que al otro lado del mar, ¿no?, abunda el oro y la plata. Balboa, repito, las primeras noticias del Tahuantinsuyo, 1513. Entonces, animado por la ambición, animado por la fama, animado por la aventura, Balboa organiza una empresa. Repito, animado por la fama y animado por la aventura, Balboa organiza una empresa. Los primeros días de septiembre de 1513 partió de Santa María la Antigua, amigo. Se te fijas en el mapa, ¿no? Entonces, fíjate en el mapa, Balboa partió de Santa María la Antigua, septiembre de 1503, y después de varias semanas de cruzar la montaña de América Central, de cruzar por ciénagas, pantanos y por zonas con abundante vegetación, el 25 de septiembre de 1503. El 25 de septiembre de 1513, Balboa descubre el Mar del Sur. El 25 de septiembre de 1513 descubre el Mar del Sur. Hoy es el Océano Pacífico, ¿no? El Pacífico es el Mar del Sur, ¿verdad? Bien. Y después regresó a Santa María la Antigua. Pero cuando Balboa regresa a Santa María la Antigua, encuentra un nuevo gobernador. ¿Quién era el gobernador? El gobernador era Pedrarias. Repito, cuando regresa a Santa María la Antigua, encuentra un nuevo gobernador. El gobernador era Pedro Arias Dávila. Pedrarias. No. Pedrarias acusó a Balboa de varios delitos y lo condena a muerte. Balboa fue ejecutado en el año de 1517. Acusado de muchos delitos, pero fue ejecutado. Pedrarias ordena la muerte de Balboa. 2 años después, en 1519, Pedrarias fundó Panamá. Repito, 2 años después, en 1519, Pedrarias fundó Panamá. La ciudad de Panamá está a orilla del Mar del Sur. La ciudad de Panamá está a orilla del Océano Pacífico, ciudad fundada por Pedrarias, fundó Panamá. O sea, a partir de 1519, Panamá se convierte en la ciudad más importante que los españoles fundaron en el Pacífico. Repito, a partir de 1519, Panamá se convierte en la ciudad más importante que los españoles fundaron en el Pacífico. Desde Panamá, los españoles apuntaron al Tahuantinsuyo. Varios aventureros españoles intentaron llegar al Tahuantinsuyo. Por ejemplo, en 1521. En 1521 destaca el viaje de ¿quién? El viaje de Pascual de Andagoya. Jóvenes, Pascual de Andagoya partió de Panamá, pero llegó hasta las costas de Colombia. Llegó hasta Colombia, hasta una región en donde gobernaba el cacique de Virú, el famoso cacique de Virú. Y cuando regresa a Panamá, escribe una obra o un informe. Andagoya escribió Relación de los viajes a las tierras del señor de Virú, en las costas de Colombia. Entonces, a partir de 1521, a partir del viaje de Andagoya, los españoles llamaron Virú a las zonas ubicadas al sur de Panamá. Entonces, a todas las zonas ubicadas al sur de Panamá le llamaron la región del Virú. La región del Virú, Perú y finalmente el Perú. Andagoya y el nombre del Virú, Andagoya y el nombre del Perú, 1521. ¿No? Entonces, además de Andagoya, otros españoles intentaron llegar al Tahuantinsuyo. Todos fracasaron. Aquí recordamos a Francisco Pizarro. Hacia el año de 1524, Pizarro partió de Panamá para finalmente descubrir el Tahuantinsuyo y finalmente conquistar el Tahuantinsuyo, ¿verdad? No olvides que Pizarro partió de Panamá en 1519. Pregunto, jóvenes, ¿cuántos viajes hizo Pizarro? ¿Cuántos fueron los viajes de Pizarro al Tahuantinsuyo? Vamos. Los viajes de Colón fueron 4, ¿verdad? ¿Y los viajes de Pizarro cuántos fueron? Vamos, chicos, ¿cuántos fueron los viajes de Pizarro? 2, 3, 4 o 5. Los viajes de Pizarro fueron 3. De Panamá, correcto, partido de Panamá. Entonces veamos los viajes de Pizarro. Cerramos esto, chicos, y veamos los viajes de Pizarro y la conquista del Tahuantinsuyo. ¿Alguna pregunta de ustedes sobre el tema, por favor? ¿Alguna pregunta de ustedes, chicos? ¿Alguna pregunta de ustedes? Un ratito. Pregunta, jóvenes, de ustedes. Sí, profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, cómo no. ¿En qué año, o sea, cuál fue el año exacto en donde se repartieron tierras entre Portugal y España?
Hay varios tratados. Hay un tratado que no mencioné, el Tratado Alcazaba-Toledo. Sí, regresemos a este. Claro, hay varios tratados en realidad. Pero el primer tratado que se firmó es en el año de 1479. Jóvenes, en el año de 1479 el llamado tratado, el Tratado Alcazaba-Toledo. Alcazaba-Toledo fue el primer reparto del mundo entre España y Portugal, pero repito en el año de 1479. El Papa Nicolás V, te lo presento por acá. Ya, mira, entonces Nicolás V, ahí está, Nicolás V es el tratado. Nicolás V en 1479 establece el primer reparto del mundo. Hasta ese momento no se conocía América, ¿no? En ese tratado se habló de África. Se reparten las costas africanas. España y Portugal se reparten el África. En ese tratado, Nicolás V toma como referencia las Islas Canarias. Toma como referencia las Islas Canarias hacia el norte y hacia el sur, entre España y Portugal. En ese tratado, Nicolás V le da a España las Canarias y todo el norte de las Canarias. Y para Portugal, todas las ubicadas hacia el sur de las Canarias. El norte para España y el sur para Portugal. ¿Por qué es importante Alcazaba-Toledo? En Alcazaba-Toledo, España quedó prohibida de navegar por África. Repite, este tratado, España quedó prohibida de navegar por África. ¿Qué le quedaba? Navegar hacia el oeste. Por eso es que en 1192 Colón tuvo que navegar hacia el oeste, ¿no? Entonces Colón tuvo que navegar hacia el oeste, ¿por qué? Porque Alcazaba-Toledo impedía a España navegar por África, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿verdad? Entonces, repito, Alcazaba-Toledo significó el primer reparto del mundo entre España y Portugal, pero se habló de África porque no se conocía América. En cambio, en Intercostera y en Tordesillas se habló de las Indias Orientales, ¿no? Entonces, Intercosteras y Tordesillas tiene que ver con América, o sea, las Indias Orientales en esa época, ¿no? Esa es mi respuesta. No sé si entendió la idea, por favor. Ya, sí, profesor, gracias. Entonces, claro. Se repartieron incluso antes de que descubrieran el continente americano. En Alcazaba-Toledo se habló de África, se reparte en la zona de Nueva Guinea, África del Norte. Hasta ese momento no se conocía América todavía, ¿verdad? Por eso es que se habló de África. Alcazaba-Toledo es el reparto de África y de la zona norte del continente africano. Alcazaba-Toledo, entre España y Portugal. Ya después, cuando Colón llegó a América, Intercosteras y Tordesillas, ¿correcto? Esa es la respuesta, sí. Listo, profesor, gracias. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Otra pregunta, chicos. Claro, no que Alcazaba-Toledo no lo mencioné, ¿no? Sí, pero sí es importante, ¿por qué? Porque en ese tratado, ese tratado obliga a Colón a navegar hacia el oeste. ¿Por qué Colón navegó hacia el oeste? Pues porque no había otra salida, porque había una especie de barrera que le impedía navegar por África, ¿no? Otra pregunta, chicos. Otra preguntita. ¿Tengo una pregunta? Entonces, veamos los viajes de Pizarro. Perfecto. Los viajes de Pizarro, ¿no? Ahora sí. Entonces, los viajes de Pizarro, estamos por acá. Los viajes de Pizarro, perfecto. Ahí está. Muy bien. Bueno, los viajes de Pizarro y la conquista del Tahuantinsuyo, ¿no? Recuerda que los viajes de Pizarro fueron 3, ¿no? Los viajes de Pizarro fueron 3. A ver, un ratito nada más. Aquí está. Los viajes de Pizarro fueron 3. ¿Sí? Minutito nada más, por favor. Ya chicos, entonces veamos los viajes de Pizarro. A ver, un ratito. Vamos a conectar esto, si no se va a apagar. Minutito nada más. Listo, ya está. Ay. Estamos en clase de las 3 de la tarde. Un minutito nada más. Ya. Listo. A ver, ahora sí, sigamos, ahí vamos. Ya. De repente en un ratito hacemos una pausa. Ya vamos a terminar con este tema para hacer una pausa, unos 5 minutitos, aunque sea. Ya, bien. Entonces, chicos, los viajes de Pizarro fueron 3. Mira, al igual que los viajes de Colón, los viajes de Pizarro fueron una empresa, pero fueron una empresa privada. Fueron una empresa particular. Recuerda que España no tenía cómo financiar porque eran tiempos difíciles para España. Una empresa privada.
Si fuera una empresa privada, ¿quiénes fueron los socios de Pizarro? Mira los socios de Pizarro. ¿Quiénes fueron los socios? Bueno, Gaspar de Espinosa. Gaspar de Espinosa financió el primer viaje de Pizarro. Pedrarias. Pedrarias es Pedro Arias Dávila. Financió a Pizarro, gobernador de Panamá. Hernando de Luque. Luque es el procurador. Es el procurador, algo así como el representante legal de la empresa. Luque es un sacerdote, procurador, el representante legal, procurador Luque. Diego de Almagro. Diego de Almagro es el proveedor. Diego de Almagro contrataba a los soldados. Diego de Almagro conseguía los alimentos. En la empresa se encargaba de eso. Pizarro es el jefe. Entonces, no fueron tres, fueron más. ¿Quiénes fueron los socios de la conquista? Pizarro, Almagro, Luque, Gaspar de Espinosa, Pedrarias, etc., y otros socios más, ¿correcto? Así que fue una empresa privada. Pero los viajes de Pizarro fueron tres. Ahí lo tiene, ¿no? Fueron tres. El primer viaje. Bueno, el primer viaje es en 1524, como le llaman también el viaje explorador. 1524 es el viaje explorador. Partió de Panamá. Partió de Panamá hacia el Tahuantinsuyo, hacia la región del Virú. Pizarro pensaba llegar a la región del Virú, donde abunda el oro y la plata. ¿Y qué lugares recorre? Ahí está. Las Islas Perlas, Puerto Piñas, Puerto del Hambre, ¿verdad? El primer viaje fracasó. ¿Qué encontraron? Encontraron hambre, enfermedades, encontraron mosquitos, lluvias, encontraron zona pantanosa, encontraron gran resistencia aborigen. Los indios atacaban constantemente a los españoles, ¿o no? No, es más, en este primer viaje, jóvenes, Almagro fue herido. Almagro fue herido en la región de Pueblo Quemado. Almagro le llamaron el Tuerto. Bueno, dentro del primer viaje, es el viaje explorador, Pizarro fracasó, Almagro fue herido, regresaron a Panamá fracasados, y entonces cuando regresaron a Panamá, algunos socios se retiran de la empresa. Algunos socios, ¿por qué se retiran? Porque pensaron que Pizarro los había engañado. Gaspar de Espinosa, Pedrarias se retiran porque habían perdido mucho dinero. Los financistas perdieron mucha plata apoyando a Pizarro, no encontraron nada. ¿Cuál es el mérito de Pizarro? Pizarro fracasó, pero sigue intentando. Fracasó, pero hay un segundo intento, ¿verdad? Ese viaje, jóvenes, ahí está. El segundo viaje es en 1526. Es el llamado viaje descubridor. Es el viaje descubridor. Pizarro descubre el Tahuantinsuyo. Llegaron hasta el río Santa. Partió de Chochama. Pizarro partió de Chochama. Es un puerto al sur de Panamá. Partió de Chochama en contra de la voluntad del gobernador Pedrarias. El gobernador no autoriza el viaje, pero Pizarro desacató la voluntad del gobernador y partió hacia la región del Virú, ¿no? Pero con otros socios, Pero de Candia, el artillero, y Bartolomé Ruiz, el piloto mayor. Pero de Candia, de origen griego, Pero de Candia fue el artillero, y Bartolomé Ruiz pilotaba una embarcación, el piloto Bartolomé Ruiz y otros socios más, ¿no? ¿Y cuáles son qué lugares recorre? Recorre las costas de Colombia, ¿no? En Colombia, el río Cartagena, el río San Juan, recorre la isla del Gallo en Colombia. También recorre el Ecuador, la bahía de San Mateo, el Golfo de Guayaquil, la isla Puna en el Ecuador. Recorre el Perú, Tumbes, Piura, llegó hasta el río Santa Ono, departamento de Ancash. Entonces prácticamente descubre el Tahuantinsuyo Pizarro, sí señor. ¿Cuáles fueron los hechos más importantes? En el río Cartagena en Colombia, los alimentos son escasos. En el río Cartagena se acabaron los víveres, la tripulación estaba desesperada. Al acabarse los víveres, a Panamá. Entonces, Almagro regresa a Panamá para conseguir soldados y alimentos. Aprovechando que Almagro regresa a Panamá, un soldado de a pie, ¿no? Entonces, aprovechando el viaje de Almagro a Panamá, un soldado de a pie llamado Juan de Sarabia denuncia el padecimiento de la tropa. Juan de Sarabia denuncia cómo los caudillos maltrataban a los soldados. Las denuncias de Juan de Sarabia, denunciando el abuso, el maltrato y las humillaciones a las cuales eran sometidos, denunciaba cómo la tropa padecía. Juan de Sarabia, joven soldado de a pie, escribe unas coplas y las envuelve en un ovillo de algodón y las envía como un presente a la esposa del gobernador de Panamá. ¿Qué decían las coplas? Las coplas decían: al señor gobernador de Panamá, allá va el recogedor, mírelo bien por entero, allá va el recogedor, aquí queda el carnicero, ¿verdad? Entonces repito, las coplas decían: al señor gobernador de Panamá, mírelo bien por entero, allá va el recogedor, aquí queda el carnicero. El recogedor es Almagro. Almagro es el recogedor, Pizarro es el carnicero, ¿o no?
Cuando Almagro regresa a Panamá, en Panamá hay un cambio de gobernador. El gobernador era Pedro de los Ríos, nuevo gobernador de Panamá. Este gobernador, enterado de que ellos sufrían, ordena traerlos a todos, recogerlos a todos. Envía a Juan de Tafur. En el segundo viaje partió el comisionado Juan de Tafur de Panamá. ¿Con qué misión? Recoger a todos los soldados de Pizarro. Recoger a todos los soldados de Pizarro, ¿correcto? Bien, pregunto. Entonces, Juan de Tafur partió de Panamá. ¿Dónde encontró Pizarro? En la famosa Isla del Gallo. En las costas de Colombia está la Isla del Gallo. No. En la Isla del Gallo se produce el llamado incidente del Gallo. Se le llama incidente del Gallo a la negativa de Pizarro de regresar a Panamá. Pizarro se negó a regresar a Panamá y junto a él 13 soldados más, como le llaman los 13 del Gallo o también le llaman los 13 de la fama. Es lo mismo, ¿verdad? De esos 13 soldados, la mayoría fueron gente de experiencia. Los soldados jóvenes, los más jóvenes regresaron a Panamá, pero los hombres de experiencia, la gente de edad que no tenía temor a morir, ¿no? Repito, la gente de edad que no tenía temor a la muerte, decide acompañar a Pizarro hasta el final. La mayoría fueron de edad, fueron hombres maduros, los que están en la Isla del Gallo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en el segundo viaje también Pizarro ordena que su piloto Bartolomé Ruiz avanzara hacia el sur. Con el Bartolomé Ruiz avanzó hacia el sur, atravesó la línea ecuatorial y captura una balsa de indios tumbesinos. En el segundo viaje capturaron una balsa de indios tumbesinos. Capturan la balsa, encuentran algodón, oro y plata. Era la primera evidencia que el Tahuantinsuyo sí existía. La captura de esta balsa de indios los animó a seguir avanzando, ¿no? A seguir avanzando en busca de oro y plata en la región del Virgo. A uno de estos indios capturados le llamaron Felipillo. Allí aparece el genial indio capturado en esta balsa en el segundo viaje, ¿no? Entonces avanzaron hacia el sur, navegaron por el Ecuador, llegaron a las costas de Tumbes. Llegaron a Tumbes. Cuando llegaron a Tumbes, algunos españoles bajaron en la playa. Y cuando bajaron en la playa, los tumbesinos los rindieron honores como dioses. Mira qué importante, ¿no? Entonces, estos españoles bajaron en la playa de Tumbes y fueron recibidos como dioses. ¿Cómo le llamaron? Le llamaron viracochas. Los indios le dan ofrendas y regalos. Eran viracochas, le dan ofrendas y regalos. Eran viracochas que venían por el mar. Le llamaron viracochas, dioses salidos del mar. Entonces gobernaba el cacique Chilimasa. El cacique Chilimasa tumbesino y la población rinde honores a los viracochas, dioses que venían por el mar. Subieron a la carabela y avanzaron hacia el sur. Navegaron por Tumbes, Piura, llegaron hasta el río Santo. Era el año de 1528. Pregunta. Ojo la pregunta, ¿no? Cuando los españoles navegaban por Tumbes, cuando Pizarro navegaba por Tumbes, Piura, ¿quién gobernaba en el Tahuantinsuyo? En el Tahuantinsuyo gobernaba Huayna Cápac. Gobernaba Huayna Cápac, época de expansión. Por aquellos días, Huayna Cápac se encontraba en Tomibamba. Tomibamba es una ciudad que está en la sierra del Ecuador. Huayna Cápac se encontraba en la sierra del Ecuador. Huayna Cápac tuvo noticias de los viracochas, aunque nunca los conoció. Huayna Cápac tuvo noticias de que por el mar habían aparecido dioses viracochas, aunque nunca los conoció. Pero los viracochas, ¿qué trajeron? Los viracochas trajeron enfermedades como la viruela. Y la viruela avanzó rápidamente, más rápido que los soldados, ¿no? La viruela habría dado muerte a Huayna Cápac. Huayna Cápac nombró un heredero. ¿Quién fue el legítimo heredero de Huayna Cápac? Ninan Coyuchi. Recuerda, Ninan Coyuchi fue el legítimo heredero de Huayna Cápac. Pero Ninan Coyuchi falleció. Ninan Coyuchi falleció, al igual que Huayna Cápac, a la muerte del padre y de Ninan Coyuchi. Entonces otros hermanos se enfrentaron por el poder, Huáscar y Atahualpa. Pero la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa coincide con el tercer viaje de Pizarro, que es otra historia, ¿verdad? Entonces, el segundo viaje, jóvenes, es el llamado viaje descubridor. Es el viaje descubridor, ¿correcto? Bien, descubren el Tahuantinsuyo. Regresaron a Panamá, pero el gobernador de Panamá negó la autorización para un tercer viaje. Entonces, ante la negativa del gobernador, Pizarro, ¿qué decide? Ante la negativa del gobernador, Pizarro decide regresar directamente a España. Pizarro regresa a España para negociar con la corona. ¿Y qué negoció? La famosa capitulación de Toledo. La capitulación de Toledo se firmó después del segundo viaje. Se firmó el 26 de julio de 1529. ¿Quiénes la firmaron? Isabel de Portugal, la esposa de Carlos I, y Francisco Pizarro. Isabel de Portugal, repito, la esposa de Carlos I y Francisco Pizarro por la empresa. En esa capitulación Pizarro obtiene beneficios.
¿Qué beneficios obtiene Pizarro? Títulos: adelantado, alguacil mayor, capitán general y el título de gobernador. ¿Gobernador de qué? Gobernador de Nueva Castilla. Nueva Castilla fue la gobernación de Pizarro. Adelantado, alguacil mayor, capitán general y gobernador. Gobernador de Nueva Castilla fue la gobernación de Pizarro. Nueva Castilla comprendía 200 leguas al sur del río Santiago, que se extendía 200 leguas al sur del río Santiago, Nueva Castilla, para Francisco Pizarro. Entonces Pizarro obtiene su gobernación, no olviden Nueva Castilla, correcto. ¿Qué títulos obtienen los 13 del Gallo? Para los 13 del Gallo, hidalgos, y además caballero de la Espuela Dorada. Hidalgos y caballero de la Espuela Dorada. Diego de Almagro, alcalde de Tumbes. Luque, obispo de Tumbes. Pedro de Candia, jefe de artillería. Bartolomé Ruiz, piloto mayor del Mar del Sur. Entonces, la capitulación de Toledo otorgó títulos, beneficios a conquistadores, fieles amigos de Pizarro. Bueno, después de firmada la capitulación, Pizarro regresó a Trujillo de Extremadura. Allí había nacido Pizarro. Regresó a Trujillo de Extremadura, recoge a sus hermanos. ¿Quiénes fueron los hermanos de Pizarro? Suma: Gonzalo Pizarro, Hernando Pizarro, Juan Pizarro y Martín de Alcántara. Martín de Alcántara es el medio hermano. Martín de Alcántara es el hermano menor, es el hermano por línea materna. Entonces, Gonzalo Pizarro, Juan Pizarro, Hernando Pizarro y Martín de Alcántara, repito, Martín de Alcántara, el medio hermano menor de Pizarro, solamente por línea materna. Con sus hermanos y con algunos vecinos, Pizarro regresa a Panamá. Entonces, repito, recoge a sus hermanos y recoge a algunos vecinos de Extremadura y regresa a Panamá. Regresa a Panamá para el viaje final. ¿El viaje final cuál es? Es el llamado viaje conquistador. El viaje conquistador es el viaje más importante. El tercer viaje de Pizarro fue autorizado por la capitulación de Toledo. La capitulación de Toledo autoriza la conquista de Nueva Castilla. Repito, la capitulación de Toledo autorizó la conquista de Nueva Castilla. Hoy el Perú, ¿o no? ¿Verdad? Antiguamente el Tahuantinsuyo. Muy bien. Entonces, Pizarro partió de Panamá. Recorre Colombia, Ecuador, llegó a Tumbes. En el tercer viaje llegaron a Tumbes por segunda vez. Colombia, Ecuador, Panamá llegaron a Tumbes. Cuando llegaron a Tumbes, en el Perú, la ciudad había sido saqueada. La ciudad había sido saqueada por las tropas de Atahualpa. Había muerto Huayna Cápac y había estallado la guerra civil entre naciones contra naciones. Y el Tahuantinsuyo estaba en descomposición. En el Tahuantinsuyo había una guerra interna, se enfrentaban huascaristas y atahualpistas, ¿o no? Atahualpa había ordenado quemar la ciudad de Tumbes, así que Tumbes había sido saqueada y el cacique Chilimasa había fugado de la ciudad. Tumbes, Piura, avanzaron hacia Piura, hasta Piura, ¿no? Llegaron a Piura, hasta la cuenca, hasta el valle del río Chira. A orilla del río Chira, por el valle y por la buena tierra, Pizarro fundó la primera ciudad española en el Perú, la ciudad de San Miguel, la ciudad de San Miguel de Tangarara. Repito, a orilla del río Chira se fundó la ciudad de San Miguel, San Miguel de Tangarara, a orilla del río Chira. Lo fundó Pizarro. ¿Cuándo se fundó? La fundó el 15 de julio de 1532. San Miguel de Tangarara, a orilla del río Chira, en el Valle del Chira, fundada por Pizarro. La fundación de San Miguel inició la colonización de su gobernación. Inició la colonización de Nueva Castilla. ¿No? Ojo, por favor. Y cuando Pizarro estaba en San Miguel, Pizarro preguntaba por Atahualpa. En San Miguel, Pizarro tuvo noticia de Atahualpa. Pizarro se entera que Atahualpa estaba en Cajamarca. Atahualpa estaba en Cajamarca acompañado por avias y anaconas. Pero Atahualpa estaba indefenso. Atahualpa estaba en Cajamarca. ¿Dónde estaba su ejército? Su ejército se encontraba en la Sierra Central, luchando contra Huáscar. En el Valle del Mantaro se enfrentaban las tropas de Atahualpa al mando de Quisquis y Chalcochimac. Quisquis y Chalcochimac, Quisquis y Calcochimac o Chalcochimac eran atahualpistas que luchaban contra Huáscar en el Valle del Mantaro. Por lo tanto, Atahualpa estaba indefenso. Así que Pizarro se entera de eso. Y Pizarro toma la decisión. Pizarro que decide ir a Cajamarca y capturar al Inca. Y entonces, jóvenes, ¿qué se inicia? No, se inicia la marcha hacia Cajamarca. De San Miguel a Cajamarca. ¿Cuál es la finalidad? Capturar a Atahualpa y había que hacerlo rápido, porque Atahualpa estaba indefenso. De San Miguel recorre diferentes lugares. San Miguel, Tucumán, Jayanca, llegaron a Saña. De Saña empezaron a subir a la sierra. El 8 de noviembre de 1532 subieron a la sierra, de Saña a Cajamarca. Cambió el clima, cambió el paisaje.
Algunos soldados se enfermaron del soroche, que es el mal de altura, ¿verdad? Participaron 168 viracochas. 168 viracochas de la costa subieron a Cajamarca dispuestos a todo. Los españoles iban dispuestos a todo. Podían morir en el intento, pero participaron 168 viracochas. Pregunto, cuando los españoles marchaban a Cajamarca, varias naciones colaboran con los viracochas. Varias naciones, varios curacas y cientos de indios se unen a Pizarro, enemigo de Atahualpa y partidario de Huáscar, ¿no? Entonces, 168 viracochas, con el apoyo de algunas etnias, de algunas naciones y de cientos de indios auxiliares, ¿no? Que apoyaron a Pizarro. Por lo tanto, fueron más de 168. Habría que sumar a los indios y también a las naciones que apoyaron a Pizarro. ¿Correcto? Bien. Entonces marcharon a Cajamarca en tres grupos. ¿Sí? Entonces, chicos, 168 españoles viracochas, con el apoyo de algunos indios y de algunos curacas indígenas también, ¿no? Iban entre grupos, adelante la caballería, detrás la infantería, caballería adelante, la infantería detrás. Llegaron a Cajamarca el 15 de noviembre de 1532. Cuando llegaron a Cajamarca, el Inca no se encontraba en la ciudad. El Inca se encontraba en los baños termales, en los baños de Pultumarca. Pultumarca significa tierra caliente. Hoy son los baños del Inca, ¿no? Entonces, aquella misma tarde, Pizarro envía un grupo de jinetes. Envía un grupo de jinetes al campamento de Atahualpa para invitar a una reunión al día siguiente con el gobernador. Estos jinetes estaban al mando de Hernando de Soto y además Felipillo, intérprete. Hernando de Soto, Felipillo y otros jinetes marcharon al campamento de Atahualpa con la misión de invitarlo pues a una reunión. Bueno, cuando de Soto llega al campamento del Inca, cuando Hernando de Soto llega al campamento de Atahualpa, Atahualpa rechazó su presencia. Atahualpa rechazó la presencia de Soto y no aceptó la entrevista. Atahualpa es el hijo del sol. Atahualpa es el hijo del sol y no hablaba con cualquiera. Atahualpa decía que de Soto era un soldado más y por lo tanto él es el hijo del sol, así que en un arranque de vanidad, en un arranque de orgullo, Atahualpa rechazó la presencia de Soto. Media hora después llegó Hernando Pizarro. Cuando llega Hernando Pizarro, a Atahualpa le dicen el que ha venido pues es el hermano del jefe. Atahualpa acepta la entrevista. Acepta la entrevista y acepta asistir a Cajamarca al día siguiente. Y así lo hace. Al día siguiente, el día 16 de noviembre de 1532, era sábado, ¿no? El día 16 de noviembre de 1532, Atahualpa fue capturado en Cajamarca. Pizarro planificó la captura de Atahualpa. Pizarro planificó la captura y Pizarro decía, el éxito depende de tres factores. La velocidad de los caballos, 1, la sorpresa del ataque, y 3, la violencia del ataque. Hay que matar a quien había que matar. La velocidad de los caballos, la sorpresa del ataque y la violencia del ataque, decía Pizarro. En eso confiaba. Entonces Pizarro planificó la captura de Atahualpa, ¿no? Atahualpa ingresó a la plaza de Cajamarca, pero la plaza se llenó rápidamente. La plaza se llena de muchos curiosos que acudieron a ver al Inca Atahualpa. Pero nadie recibe al Inca. Atahualpa se molestó. Un invitado que nadie lo reciba debe ser un poco raro, ¿no? Atahualpa se incomodó. A los pocos minutos sale por ahí Vicente Valverde. Vicente Valverde es un sacerdote dominico. Entonces el dominico Vicente Valverde salió entre la multitud acompañado por el indio Martinillo de Poechos. Martinillo, el indio, acompañaba a Valverde. Valverde se acercó a la litera del Inca, se acercó al Inca Atahualpa y le practica el requerimiento. El requerimiento es una ceremonia, ¿no? El requerimiento es una ceremonia por la cual Valverde invitaba a Atahualpa a aceptar la Biblia, la autoridad del Papa y también la autoridad del rey de España, ¿no? Bueno, jóvenes, Atahualpa rechazó la ceremonia, Atahualpa rechazó el requerimiento, Atahualpa no entendía eso, ¿no? Atahualpa arroja la Biblia. Entonces, cuando Atahualpa arroja la Biblia, comete un delito, el delito de blasfemia. Atentó contra los santos evangelios. Valverde dio el grito de ataque. Santiago, Santiago. Santiago, Santiago, atacad a estos indios que yo os perdono, decía Valverde. Entonces se inicia la lucha. La lucha fue desigual. La lucha fue sorpresiva. El Inca fue sorprendido, ¿no? Salieron los caballos, los jinetes, los perros de caza, la artillería de Pedro de Candia. O sea, fue un ataque, una confusión total.
Es una confusión total. Atahualpa estaba en su litera, ¿no? Pero en medio de esa confusión, ¿no? Finalmente Atahualpa fue capturado. Atahualpa fue capturado el 16 de noviembre de 1532. Pagó cara su osadía, ¿no? Pagó cara su osadía, pagó cara su atrevimiento. De manera sorpresiva fue capturado. Atahualpa fue capturado y fue encerrado en prisión. Y estando en prisión, ofrece un rescate por su libertad. Un rescate, 1/4 de oro y 2/4 lleno de plata. 1/4 de oro y 2/4 lleno de plata. Pizarro acepta el trato. Pizarro acepta el trato y se fijaron 40 días de plazo. Atahualpa promete 40 días de plazo para llenar los cuartos de oro y plata, ¿no? Mientras Atahualpa se encontraba prisionero, mientras Atahualpa se encontraba preso en Cajamarca, en la Sierra Central, Quisquis vencía a Huáscar en la famosa batalla de Quepaipampa. Repito, la batalla de Quepaipampa en la Sierra Central, donde Quisquis y Chalcosima vencieron a Huáscar. Atahualpa ordena la muerte de Huáscar. Quisquis ejecutó a Huáscar por orden de Atahualpa. Atahualpa estaba preso, pero ordena matar a Huáscar, su hermano rival. No. Pasaron los 40 días y los cuartos estaban casi llenos. Oh, cuando los cuartos estaban casi llenos, habían pasado 40 días y Pizarro dijo, el trato no va. Había pasado el plazo. Se había cumplido el plazo y faltaba poco para llenar. Así que Pizarro rompió el trato. Dijo que Atahualpa no había cumplido con el plazo, ¿no? Por eso es que el 13 de mayo de 1533, Pizarro dijo, el plazo no va más. Y Pizarro, ¿qué ordena? Ordena el reparto del tesoro. Pizarro ordena repartir el oro y la plata conseguido, ¿no? ¿Y cómo se repartieron? Del 100%, el 20% fue para la corona española. El 20% fue para el rey, como le llamaron el quinto real. Repite, el quinto real, o sea, la quinta parte es para el rey, el famoso quinto real. Del 80% se repartieron los demás. Primero fueron los de a caballo. Los jinetes o los de a caballo reciben más. Al final, los hombres de a pie. O sea, el reparto no fue igualitario. ¿A quién le tocó más? A los hombres de a caballo, a los de a caballo, a los de artillería. Al final, a los de a pie. O sea, no fue equitativo. Si has invertido más, obviamente ganaba más, ¿no? Entonces, chicos, el tesoro finalmente fue repartido. Y una vez que repartieron el tesoro, entonces, ¿qué hacer con Atahualpa? ¿No? Atahualpa fue sentenciado. Atahualpa fue sometido a un proceso sumario. El 25 de julio, en la noche, Atahualpa fue procesado judicialmente. Fue acusado de varios delitos. Lo acusaron de fratricida, o sea, matar a Huáscar. Lo acusaron de regicida, de poligamia. Lo acusaron de conspiración. Y lo acusaron también de herejía. ¿Cuál es la sentencia? Ser quemado en la hoguera. Atahualpa tenía temor a la hoguera. Atahualpa tenía temor a ser quemado vivo. Él quería que se le cambiase la pena. Él quería que su cuerpo sea momificado. En el Tahuantinsuyo, el cuerpo del Inca era momificado. Se conservaba la momia del Inca. Entonces, Atahualpa no tenía temor a la muerte, tenía temor a la forma como morir. Atahualpa preguntó, ¿y cómo se me puede cambiar la pena? Le ofrecen el bautismo. Atahualpa aceptó el bautismo con el nombre de Juan o con el nombre de Francisco. No se sabe exactamente cómo, pero unos hablan de Juan, otros hablan de Francisco. Entonces Atahualpa fue bautizado, Juan o Francisco no se sabe, y se le cambia la pena. La pena es la pena del garrote, el estrangulamiento. Se le conmuta la pena, finalmente fue la pena del garrote o el estrangulamiento. El sábado 26 de julio de 1533, Atahualpa fue estrangulado en la plaza de Cajamarca, ¿no? Pero a la muerte de Atahualpa, para continuar con el engaño, Pizarro nombra a otro inca. ¿Quién es? Toparpa o Tupac Hualpa. Jóvenes, Toparpa o Tupac Hualpa era hijo de Huayna Cápac, era hermano de Huáscar y Atahualpa también, ¿no? Entonces Pizarro nombra a Toparpa como nuevo soberano. Toparpa o Tupac Hualpa, ¿no? Como nuevo soberano, es un inca títere, porque evidentemente pues, fue nombrado por Pizarro y era manejado a su antojo, ¿no? Entonces, y con Toparpa, ¿qué hace Pizarro? Marcharon hacia el Cusco, se inicia la marcha al Cusco. Pizarro marchó de Cajamarca hacia el Cusco a través de la Sierra Central, a través del Valle del Mantaro. Ojo, cuando los españoles marchaban por el Cusco, durante la marcha hacia el Cusco, cuando Pizarro atravesaba por la Sierra Central, fueron atacados incesantemente. Las tropas de Quisquis atacaron incesantemente a los españoles. Las tropas de Quisquis atacaron a Pizarro, pero Pizarro formó alianzas. Con la finalidad de enfrentar a Quisquis, Pizarro formó alianzas. ¿Quiénes apoyaron a Pizarro? Los huancas.
Pizarro forma alianza con los huancas, repito, forma alianza con los huancas y también forma alianzas con Manco Inca. En un primer momento, Manco Inca apoya a Pizarro. Manco Inca y los huancas con Pizarro para derrotar a Quisquis. La alianza Manco Inca, Pizarro y los huancas para vencer a Quisquis. Finalmente Quisquis fue vencido. La alianza logra vencer a Quisquis, ¿no? En Jauja, cuando se encontraba en Jauja, Toparpa fue envenenado. En Jauja, de manera misteriosa, Toparpa falleció. Toparpa murió envenenado. A la muerte de Toparpa, ¿qué hace Pizarro? Nombra a otro soberano. En Jauja, Pizarro nombra a Manco Inca. Reitero, ante la muerte de Toparpa o Tupahualpa en Jauja, Pizarro nombra a Manco Inca. Manco Inca fue nombrado como nuevo soberano. Y con Manco Inca, el 15 de noviembre de 1533 ingresaron al Cusco. Recuerdo, cuando Pizarro ingresa al Cusco, el 15 de noviembre de 1533, llevan a Manco Inca como nuevo soberano, ¿no? Y a pesar que Manco Inca fue nombrado nuevo soberano, pero aún así fue vejado, fue maltratado. Es un Inca que no tenía poder. Por eso que más adelante, hacia el año de 1536, entonces en 1536, Manco Inca inicia una rebelión. Esa es la famosa rebelión de Manco Inca. 3 años después, ante la humillación, ante el maltrato, Manco Inca se rebela contra los españoles. Es la famosa resistencia de Manco Inca. Desde 1536 hasta 1539, jóvenes, la rebelión de Manco Inca fracasó. Manco Inca intentó expulsar a los viracochas de esas tierras, no lo logró. Lamentablemente fracasó. Lamentablemente fracasó por la falta de apoyo. Muchas naciones apoyaron a Pizarro, ¿no? El apoyo, la traición, o sea, digamos que la traición de algunas naciones, el colaboracionismo de algunas naciones provocaron su fracaso. Finalmente Manco Inca fue vencido, fue derrotado en el año de 1539. 3 años después, repito, 3 años después, en 1539 finalmente fue vencido por los españoles. Después de ser vencido, Manco Inca se marchó a la montaña de Vilcabamba. En Vilcabamba continúa con la resistencia. Son los llamados Incas de Vilcabamba. Manco Inca fue el primer Inca de Vilcabamba, pero fue asesinado en el año de 1541 probablemente. A la muerte de Manco Inca en Vilcabamba, quien asume Sairi Tupac. Sairi Tupac era hijo de Manco Inca. Sairi Tupac se rinde ante el virrey. Sairi Tupac traiciona a su padre porque se rinde ante el virrey Hurtado de Mendoza. Las autoridades coloniales convencieron a Sairi Tupac que era mejor entregar las armas, y Sairi Tupac entrega las armas ante las autoridades coloniales a cambio de una vida cómoda. Ante la traición de Sairi Tupac, quien continúa con la rebelión, Titu Cusi Yupanqui. Durante muchos años, Titu Cusi Yupanqui mantiene la resistencia, hasta que murió tal vez de una enfermedad, tal vez haya sido la fiebre amarilla. A la muerte de Titu Cusi Yupanqui en Vilcabamba, quien asume Tupac Amaru I. Y Tupac Amaru I durante muchos años, ¿no? Durante muchos años Tupac Amaru I mantiene la resistencia hasta que fue vencido en 1571. Pues en 1571, el virrey Toledo, Francisco de Toledo, venció a Tupac Amaru I. Fue capturado, fue llevado al Cusco y fue condenado a muerte. Con la muerte de Tupac Amaru I en 1571, a mano del virrey Toledo, termina la heroica resistencia de los Incas de Vilcabamba. Recuerda, fueron 4. Manco Inca fue asesinado por los almagristas. Sairi Tupac entregó las armas al virrey. Titu Cusi Yupanqui murió de víctima de fiebre amarilla. ¿Qué pasó con Tupac Amaru I? Fue derrotado y ejecutado por el virrey Francisco de Toledo. En el año de 1571 se cierra el ciclo de ¿qué? De los Incas de Vilcabamba, ¿correcto? Bien, entonces, preguntas, chicos, de ustedes, si no pasamos a la práctica, por favor. Hemos visto los viajes de Colón, hemos visto los viajes de Pizarro y hemos visto también la resistencia de Manco Inca, ¿no? ¿Ninguna pregunta, muchachos? Si no, pasemos a la práctica, ¿les parece? Sí, vamos con la práctica, ¿correcto? Ya está. A ver, la práctica dice así. Entonces, ahí está, aquí está la práctica, ¿verdad? Ustedes tienen la práctica también, ¿no? A ver. Muy bien. Veamos la práctica. ¿Se ve la diapositiva, chicos? ¿Se ve la diapositiva? Creo que sí, ¿no? ¿Se ve la práctica? ¿Sí? Hola, hola. Bueno. Ya, chicos. ¿Se ve la diapositiva? Creo que sí, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Quién fundó Santa María de la Antigua? Martín Hernández de Enciso. Me pregunta Cárdenas. La fundó Martín Hernández de Enciso. ¿Quién es el alcalde? Vasco Núñez de Balboa. ¿Está bien? Esa es la respuesta, Cárdenas.
Martín Hernández de Enciso, y el primer alcalde fue Vasco Núñez de Balboa. ¿De acuerdo? Bien. Bien, chicos. Pregunta número 1. La pregunta 1, la clave, ¿cuál es? En la pregunta 1, la clave es... A ver, otra pregunta más de ustedes, tal vez. Bacán. La pregunta 1, la clave de la alternativa 1, la clave de la alternativa D de dado. 1D. 1D de dado, ¿sí? 1D de dado. Pregunta 2. La pregunta 2, alternativa 2, la letra E. Quintanilla es un español. Quintanilla fue inversionista en Colón. 2, la clave de la letra E. Pregunta 3. Pregunta 3, la respuesta de la letra B, los turcos otomanos. Los turcos otomanos con la toma de Constantinopla controlaban el comercio por el Mediterráneo. 3, la clave de la alternativa B de buenos. 3, B de buenos. Pregunta 4. Pregunta 4, moneda de oro. Con el comercio, el oro tiene valor. El oro tiene más valor que la plata, ¿no? La clave es 4, E de enano. 4E. Pregunta 5. En esta obra, en la obra de Marco Polo, que se describe la riqueza de Catay. O sea, 5, chicos, la clave de la alternativa 5, B de buenos. 5, B de buenos. Pregunta 6. La difusión de los denominados portulanos, la clave de la alternativa 6, B de buenos. 6B. ¿De acuerdo? Repito, 6B de buenos. ¿Ya? B de buenos. Pregunta número 7. Pregunta 7. 7. ¿Qué es esto? La carabela. 7E. La carabela, ¿correcto? La clave de la alternativa A. Perdón, 7A es el concepto de carabela. Siguiente. Pregunta número 8. 8. La respuesta de la letra E. 8E de elefante. 8 elefante. ¿De acuerdo? El astrolabio permite calcular la posición de la altura de los astros y la posición del observador. 8E. 9. La ruta de la seda, Calicut. Calicut está en la India y los europeos no conocían la India todavía, ¿no? 9, la clave de la letra E, Calicut. 10. 10. El tratado, la clave de la letra D, en Alcazobas, Toledo, se delimita el África. En Alcazobas, Toledo, España y Portugal se reparten el África. El África, la clave de la alternativa 10, de heredado, ¿no? En Tordesillas, América, o sea, Brasil. 11. La gobernación de Castilla del Oro, la respuesta de la alternativa, de heredado, 11D, 11 de heredado, ¿sí? Dado, 11D. 12. A la muerte de Diego de Nicuesa, ¿quién asume la gobernación? Bueno, es Vasco Núñez de Balboa. O sea, la clave de la alternativa, la letra C, 12, C de casa, C de casa. Pregunta 3. 13. En el viaje explorador, ¿a quién representaba al rey de España? Perdón, Gaspar de Espinosa, ¿no? La clave de la alternativa, Hernando de Luque. 13, la clave de la letra A. 13A. Luque es el representante de Gaspar de Espinosa. 14. Martín de Alcántara, ¿quién es? La clave de la alternativa B. 14, B de buenos. ¿Ya? 14, repito, la clave de la letra B. Pregunta 15. Pregunta 15, jóvenes. En el reparto de las riquezas, ¿a quién le tocaba más? Bueno, al rey de España, el 20%, pero también aquí a los hombres de caballo, ¿no? La clave de la alternativa, la letra A. 15, 15A. 15, repito, la clave de la letra 16. Los 168 hombres que participaron en la captura de Atahualpa, en Cajamarca, excepto cuando corresponde. No corresponde a la alternativa E. ¿Eran soldados? ¿No eran soldados de bajo nivel social? La respuesta es la letra E, ¿no? La letra E. 16E. 17. ¿Qué armas utilizaban? Excepto, ¿qué arma no corresponde a los españoles? La porra. La porra es el arma de los incas. Los incas luchaban con porras. Pero los españoles trajeron el arcabuz, ¿no? La alabarda. La clave de la alternativa, de heredado. 17, de heredado. Pregunta 18. En la región de Coaque, ¿no? Enfermedad es la verruga tropical. 18, la clave de la letra de heredado, ¿sí? 18 de 19. De los 13 del gallo, uno de ellos durante allá. Ese es Alonso de Molina. Alonso de Molina se quedó por Tumbes, ¿no? 19, la clave de la letra C de casa, ¿ya? 19C. Y la pregunta 20, para terminar, 20, la pregunta 20 debe ser sí, ¿no? Claro. Dice la composición de la tropa que decidió continuar la empresa. Ah, ya, perfecto, ¿no? ¿De qué lugar incorrecto, no? La respuesta es 20, la alternativa E. En Granada habían soldados moros y los moros no llegaron con Pizarro. La clave de la alternativa 20, la letra E, ¿sí? 20E de elefante, ¿de acuerdo? Bien. Pregunta, chicos, de ustedes en esta parte final. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿De ustedes sobre el viaje de Pizarro? ¿Ninguna pregunta? Sí, preguntas, chicos, tal vez. ¿Quedó claro? ¿Seguro? ¿Ninguna pregunta? ¿Sí? ¿Está bien? Pregunta, chicos. A ver, una pregunta por acá. Ya.
Todo bien, chévere. Bueno, gracias, chicos. Gracias. Entonces, la siguiente semana trabajaremos las guerras civiles y también trabajaremos el virreinato peruano. El virreinato peruano es un tema muy extenso, ¿no? Pero bueno, creo que te ha gustado la clase. Es un tema muy extenso, pero hemos tratado de resumirlo así, cosas concretas, nada más, ¿no? Nos vemos, chicos. Un abrazo a todos. Buenas noches. Suerte. Chao. Cuídense mucho, ¿ya? Buenas noches, chicos.